desde este momento en adelante este seminario comienza a ser grabado y que van a encontrar la grabación en la plataforma de ADIP. A continuación, y para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a quien será su docente el día de hoy. Él es Jonathan Martínez Líbano, es psicólogo, docente de pre y posgrado. Jonathan es director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, es doctor en Psicología Clínica de la Salud, cuenta con un posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC, certificado en la enseñanza superior y en estrategias de enseñanza digital, además de ser director de variados diplomados de terapia cognitivo-conductual acá en ADIP. Nuevamente les agradezco la presencia y les dejo entonces con Jonathan para dar inicio a este seminario. Jonathan. Súper, muchas gracias por la presentación. Eh, Voy a colocar una PPT porque si no tiendo a extenderme mucho, así que vamos a tratar de seguir los tiempos para terminar la hora. Y bien, bueno, les agradezco que estén en estos momentos conectados aquí. Hay mucha gente conectada, tuve casi 400 personas, impresionante. Así que bueno, agradecerles que estén conectados y que obviamente podamos hablar un poquito de terapia cognitiva conductual, ¿ya? Obviamente que hay que entender, queridos colegas, que la terapia cognitivo-conductual ha tenido bastante e interesantes avances en este último tiempo y que en la actualidad, que era una de las críticas que más nos decían nuestras orientaciones terapéuticas, era que nosotros lo único que hacíamos era reducir el síntoma, ¿ya? O controlar el síntoma. Que bueno, hay que reconocerlo, que al principio sí era bastante cierto, pero en la actualidad, con la estrategia de la tercera generación, creo que podemos hacer mucho más que eso. Y los metaanálisis en la actualidad están dando cuenta de que efectivamente la terapia cognitiva conductual está siendo por lejos una de las estrategias más efectivas que existe en la actualidad, ¿ya? Ahora bien, ojo, tampoco eso implica de que otras orientaciones sean malas, tengan baja efectividad, no lo sé. O sea, yo hablo desde la terapia cognitiva conductual de lo que hago. Por lo tanto, hablar de terapia cognitiva conductual no significa en estricto rigor ningunear otras orientaciones que también tienen, por cierto, claramente por algo existen. Ya hay cierta evidencia que obviamente las beneficia, ¿ya? Entonces vamos a hablar hoy día de intervenciones, ¿verdad? En terapia cognitiva conductual, yo también un poquito comentarles que atiendo adolescentes y adultos, por cierto. No veo niños, así que si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta de niños, es algún área que no me manejo mucho, quizás puedo dar mi opinión, pero probablemente algún cognitivo conductual infantil probablemente les pueda ayudar mejor, ¿ya? Entonces, para comenzar un poquito y hacer un poquito de historia, ¿verdad? Debemos claramente entender, queridos colegas, de que la terapia cognitiva conductual entonces ha tenido una evolución, ¿ya? Es verdad que partimos siendo, hay muchos colegas tengo colegas de todas las orientaciones, amigos, usted sabe que en confianza uno se molesta o dice chistes crueles. En algunos momentos me han dicho, sí, que ustedes son los del perrito Pablo, por ejemplo. Sí, es verdad, partimos así, eso es cierto, ¿ya? De hecho, yo también partí así, siendo un conductista acérrimo. Entonces, claro, creíamos único y exclusivamente de que la conducta observable era lo que teníamos que medir y era lo único que teníamos que trabajar. ¿Bien? Y en razón de eso, en esos tiempos estaba obviamente muy, muy, pero muy latente estas Jonathan, orientaciones, sí, te voy a interrumpir un sí, segundito porque dicen en el chat que no se te entiende muy bien. aló, 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 aló. El micrófono, puede que no sé, tiene un micrófono aparte, que está muy cerca, Tu, dicen tu, que tu, escuchan medio tu. acoplado. A ver, ¿qué fue el sistema? Sony. Estoy, a ver, déjame ver si es que voy a sacar el micrófono aquí. Y no. Revisemos, sí. Ahí cómo se escucha, ¿se escucha peor o no? ¿O mejor? No sé, Yo escucho estoy tratando de perfecto. subirlo. Ya, perfecto. Ahí Ahí voy a se escucha subirle un mejor, poco el súper. volumen. Gracias, Dame Jonathan. un segundito. Le voy a sacar perdón, vamos a sacar esto. Y le voy a subir al máximo el volumen de salida. ¿Ya? Ahí se escucha mejor probablemente. Súper. Sí, Gracias. así. Ya, perfecto. Ahí también escucho mejor yo también. Bien. Bien, entonces como no sé si se escuchó, parto de nuevo.
No, entonces, como les decía, partimos efectivamente centrados en estas teorías que estaban muy de moda en ese tiempo, cuando yo era estudiante de psicología, y hablábamos de condicionamiento clásico, operante, ya, y ojo, y cuando yo estudié psicología había poco de esto, está como recién introduciéndose la segunda generación, para que cache un poquito lo viejo que soy, ¿ya? Entonces, efectivamente, trabajamos mucho con el condicionamiento clásico, con el operante, trabajamos mucho con ratas, por ejemplo, y efectivamente nosotros tratábamos de justificar la utilización de animales en términos de que eran claramente los animales podían ser un objeto de estudio de la conducta más simple, ¿ya? Pero nosotros sabemos efectivamente en la actualidad que eso es un caso error. O sea, efectivamente podemos estudiar un poco la conducta, pero es imposible estudiar obviamente la complejidad del ser humano, ¿ya? Luego de eso apareció la segunda generación, ¿verdad? Y aquí yo creo que nos transformamos en una ciencia un poquito más clínica, ¿verdad? En donde hablábamos ya de procesamiento cognitivo, procesamiento de información, esquemas, distorsiones cognitivas, entre otras cosas. Y finalmente llegamos a la tercera generación, que es la que estamos actualmente, tercera ola también, del contextualismo, ¿verdad? De la flexibilidad psicológica, de la aceptación, del trabajo con los valores, del yo como contexto y de la difusión cognitiva. ¿Ya? Entonces, estas tres generaciones, a mi juicio, se pueden fusionar. Yo entiendo que hay muchos autores de repente que dicen que no, no se pueden fusionar. Bueno, una cosa es la teoría, otro es lo que vemos en la consulta, en la realidad. Entonces, yo siempre digo esto, nunca hay que perder de vista al paciente. Y si hay una técnica, por ejemplo, de primera o segunda generación que le va a hacer bien a mi paciente, ¿por qué no aplicarla? ¿Ya? Los modelos teóricos efectivamente tienen harto sustento, son importantes, por cierto, no quiero ningunear a nadie, pero en estricto rigor a veces los modelos teóricos no es lo mismo que la práctica clínica, muchas veces. Es una orientación, por supuesto, pero claramente tenemos que entender que efectivamente no tenemos que dejar de mirar al paciente. Entonces, como les decía, partimos con esta idea, con el conductismo clásico, ¿verdad? En donde, ojo, esto aún no se elimina del conductismo en sí. O sea, nosotros no hemos dejado de creer en esto, que efectivamente hay situaciones que claramente se aprenden por asociación. Por ejemplo, los traumas, la fobia, siguen siendo una de las mejores formas en que claramente nosotros entendemos cómo se adquieren. ¿Ya? Cómo se adquieren, por ejemplo, los síntomas ansiosos, por ejemplo, en razón de ciertas situaciones complejas, por ejemplo, cómo se adquirió, por ejemplo, un trauma en un estrés postraumático frente a un evento violento, por ejemplo. Entonces, de alguna otra forma, el condicionamiento clásico sigue interpretando la conducta. ¿Ya? Ahora bien, de nuevo insisto, a mi juicio que quedamos cortos, esa es la verdad, porque en estricto rigor, si bien las cosas se pueden aprender por asociación, no todo es generalizable a esto. ¿Ya? Y más aún, y con mucho respeto a esto, sin tener en cuenta claramente, eh, obviamente, el aspecto cognitivo, que probablemente es uno de los elementos más de las falencias más grandes que tuvo este condicionamiento clásico. ¿Ya? Y posteriormente a eso llegamos al condicionamiento operante, ¿verdad? En donde efectivamente nosotros identificamos que lo más relevante, ¿verdad? Era un poquito la consecuencia de la conducta, ¿verdad? En donde efectivamente las personas aprendían, ¿verdad?, a partir de los resultados de su conducta. Por lo tanto, aquí se transforma en algo súper relevante el contexto ambiental. ¿Ya? Entonces, en razón de eso, como les decía, aparecía este condicionamiento operante, ¿ya? En donde aparecía en este reforzamiento positivo, ¿verdad? Reforzamiento negativo, el castigo positivo, el castigo negativo, en donde efectivamente nosotros un poquito aprendimos de la fuerza del reforzamiento positivo, ¿verdad? Que es un poco lo que nosotros tenemos que efectivamente realizar en la consulta, ¿ya? El reforzamiento negativo y el castigo negativo, o el castigo en sí, a veces es muy complejo de poder instaurarlo, porque tiene que haber muchas máximas que en la consulta no se consiguen. Por ejemplo, para que el castigo sea efectivo, tiene que ser absolutamente contingente, ¿ya? ¿Y qué significa eso? De que todas las veces que ocurra la conducta indeseada, tenemos que aplicar obviamente este castigo, ¿ya? Y en razón de eso, no siempre vamos a poder hacerlo, ¿ya? Entonces, en razón de esto, es súper importante entonces entender de que efectivamente nosotros aprendíamos a través de la consecuencia de la conducta, ¿ya?
Ahora bien, hay modelos que siguen explicando esto, por supuesto, como por ejemplo en la actualidad tenemos un procedimiento relativamente nuevo que está ligado a la tercera generación, que es la activación conductual. ¿Ya? Y en la activación conductual claramente es en Jonathan, mezcla, en definitiva, ¿sí? perdóname que te pare de nuevo. Es que están diciendo ahora que no te ¿Sí? escuchan. Dice que se escucha demasiado bajo. Parece que bajó el Eh, volumen. Algo pasó porque llegaron millones de mensajes que no se escucha nada. O muy bajo. Revisemos de nuevo. déjame ver. Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. ¿No? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Dicen que se sigue escuchando bajo. A ver, el audio. Hola, 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 hola. Aló, 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 aló. ¿Y cómo se escucha ahí? Ahí. Yo te escucho bien. Yo te escucho súper, pero hay mucha gente que dice que te escucha bajo. Eh, y ahí, hola, 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 hola. Eh, No, no sé qué hacer entonces, porque en realidad lo tengo bien configurado. Ya, ahora Eh, dicen que escuchan mejor. ¿Sí se escucha mejor? Igual les voy a hacer la recomendación enseguida que pueden revisar el volumen de su aplicación de Zoom desde el mezclador de sonido de su computador y les recomiendo también, si es que tienen la posibilidad, conectar audífonos, ¿ya? Porque ya hemos intentado 2 veces la mejora de, del audio. Ah, yo me escucho estupendo, Jonathan, eres tú el problema. Porque yo me escucho estupendo, dicen aquí. Sí. Eh, Vamos a sacar el audífono entonces, déjame ver. veamos, probemos sin audífonos. Ahí sí, pues son por ahí, ¿no? Ya apagué el audífono. ¿Qué tal ahí? ¿Escuchan mejor? El audio, el audio, el audio. Si no, noto que tendría que salir y volver a entrar. Parece que se segura. Ay, ¿O no? no sé qué hiciste. Espérate, no, ya. Acabo de notar el cambio, ahora se escucha mucho más fuerte, no sé qué hiciste. Ahí sí, ahí se escucha bien. Sí, te escucho súper, pero Ah, me ya, está perfecto. gritando ahora. Increíble. Ya, Perfecto. vale. Así Ya, que sigamos. saqué el audífono, ese es el tema. Ya, entonces, bueno, vamos a continuar entonces, como les decía anteriormente. Un poquito, muchas veces estuvimos bien como instalado, por así decirlo, en términos de estar netamente concentrado en lo que era el reforzamiento o el castigo, pero claramente la forma mejor de realizar un cambio conductual es a través del reforzamiento positivo. ¿Ya? El castigo, como les explicaba anteriormente, es muy difícil de instaurar porque tiene algunas condiciones que se tienen que dar. Y la primera condición es que el castigo tiene que ser contingente. Por lo tanto, para que exhiba algún cambio conductual el sujeto, se tiene que castigar todas las veces. ¿Ya? O sea, cada vez que aparece la conducta indeseada, por así decirlo, tenemos que castigar. Y eso es prácticamente imposible, po. O sea, porque en realidad tendríamos que estar al lado del paciente para castigarlo permanentemente y eso no se puede hacer. Entonces, la mejor forma de utilizar esto claramente en la consulta es a través de reforzamiento positivo. ¿Ya? Al menos es un poco lo que me ha quedado a mí del condicionamiento operante, en donde cualquier conducta, efectivamente, por más pequeña que sea, siempre la estoy reforzando en el paciente. O sea, por más que haya hecho una modificación pequeña, siempre lo refuerzo. No sé, en la activación conductual, por ejemplo, siempre refuerzo que haya hecho la acción, haya hecho la conducta, y en razón de eso, obviamente que el paciente de alguna otra forma empieza a sentir un poquito más de placer, y eso genera en el paciente, evidentemente, esta continuidad de esta cadena, un poquito de reforzamiento positivo que queremos en él. Entonces, los principios del condicionamiento clásico son importantes y siguen estando presentes el día de hoy. ¿Ya? Ojo, hay programas de reforzamiento bastante interesantes. ¿Ya? Nosotros sabemos que efectivamente hay algunos que son mejores que otros. Probablemente los mejorcitos van a ser esto, los de razón variable y los de intervalo variable, ¿ya? Porque en definitiva la persona no sabe cuándo recibe el refuerzo. ¿Ya?
O sea, en estos tipos de programas, entonces lo que vamos a hacer es que la persona no sabe cuándo va a recibir el estímulo gratificante. ¿Ya? Son distintos a estos porque efectivamente los de razón fija, intervalo fijo y continuo, la persona aprende, ¿ya? Y aprende entonces las consecuencias y por lo tanto lo único que hace es movilizarse por el reforzamiento. Entonces, la recomendación siempre es intentar, obviamente, usar estos programas de razón variable e intervalo variable, ¿ya? Porque algunas veces refuerzas, otras veces hace la conducta pero no refuerza y después vuelve a hacer la conducta y ahí refuerza. Entonces la persona o el sujeto finalmente no entiende nunca cuándo o no logra entender, más bien dicho, en qué momento le va a llegar el reforzamiento. Y eso genera claramente un interesante motivador en la consulta. ¿Ya? Bueno, esto también está ligado a otros tipos de conductas que son un poquito más patológicas, como por ejemplo las apuestas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes van a unos casinos, las personas están ahí tratando de hacer de que algo ocurra para lograr ese refuerzo y no necesariamente tienen que ver con ello. Entonces, claramente los programas de reforzamiento pueden ser interesantes, ¿ya? Ahora bien, algo interesante que nos dejó la primera generación y que claramente nosotros lo rescatamos y seguimos funcionando en la actualidad con esto, es el modelo ABC, ¿ya? En donde efectivamente hablábamos de un modelo que hacía referencia a los antecedentes, ¿verdad? ¿Ya? Al comportamiento, a la conducta, ¿verdad? Y a los consecuentes. ¿Ya? Entonces, un poco lo que nosotros hacíamos en la primera generación era enseñarle esta dinámica de que existían algunas situaciones, ¿verdad? O estímulos, ¿verdad? Que lo llevaban a comportarse o a cierta conducta y después esa conducta obviamente tenía ciertas consecuencias, que obviamente tenían que ver con el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿ya? Esto es interesantísimo porque después la terapia cognitiva obviamente lo toma también y habla sin lugar a dudas de que, bueno, aquí el cambio que hacen es que en vez de comportamiento vamos a hablar de pensamiento, ¿ya? Vamos a hablar de beliefs, como dijo Ellis, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta entonces de que este modelo ABC de verdad que resultó muy bien al principio, pero de nuevo insisto, quedamos cortos en el análisis funcional de la conducta porque en definitiva no se tomaba en cuenta lo que es la cognición. ¿Ya? Y claramente nosotros que trabajamos en consulta sabemos que la cognición existe, pues es imposible negarlo. O sea, por más que seamos conductistas acérrimos, nosotros sabemos que los pensamientos están y de hecho que se pueden registrar, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, algunas técnicas bien interesantes que ocupamos ahí son las técnicas, por ejemplo, de exposición, que claramente varios metaanálisis hacen referencia de que tienen buenos tamaños del efecto. Esto implica en estricto rigor de que estas técnicas, por ejemplo, pueden incidir bastante bien en el tratamiento de la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, por ejemplo. Sin embargo, y aquí va mi humilde recomendación, las técnicas de exposición no siempre son una buena técnica para comenzar en la terapia, ¿ya? Porque aunque parezca tonto lo que voy a decir, pero no es tan tonto, algunos pacientes de pronto llegan con un motivo de consulta, por ejemplo, un estrés postraumático, alguna situación traumática o trauma complejo, pero en las primeras sesiones ellos no quieren hablar de eso, ¿ya? Por lo tanto, las técnicas de exposición se tienen que aplicar siempre y cuando hayan varias cosas, a mi juicio, antes. Primero, una buena relación terapéutica de parte del terapeuta con el paciente, eso es lo importantísimo. Después, que el paciente efectivamente tenga estrategias, por ejemplo, de relajación y respiración, ¿ya? Que el paciente sepa relajarse. Y tercero, que el paciente efectivamente tenga una buena capacidad de imaginería, ¿ya? Porque si el paciente o usted o ese proceso terapéutico no cumple esas tres condiciones, yo honestamente no avanzaría a técnicas de exposición, ¿ya? Porque son duras, porque en definitiva a veces pueden generar más angustia en los pacientes. Entonces, yo creo que si están esas tres condiciones, efectivamente usted puede avanzar a las técnicas de exposición. Y son muy interesantes porque en definitiva las técnicas de exposición van de pronto a esa creencia irracional que tiene el paciente de que el problema no lo va a superar nunca o de que claramente nunca más va a poder volver a ser la persona de antes, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, las técnicas de exposición pueden ser algo interesante. Y la mejor técnica de exposición, a mi juicio, es la de sensibilización sistemática, ¿ya? Es una técnica sencilla, ¿verdad?
Es una técnica fácil de aplicar, pero de nuevo insisto, se tienen que cumplir las condiciones anteriores que les había mencionado. Entonces, dentro de eso, ustedes pueden, por ejemplo, que el paciente integre, ¿verdad? Una técnica, por ejemplo, de relajación o de respiración, que puede ser súper interesante, ¿ya? También, ojo, vamos a trabajar en la consulta con una jerarquía de estímulos, ¿ya? Es como la clásica que hacemos acá en la teoría de Wolfe, es que tenemos que hacer una jerarquía desde la situación más ansiosa, ¿ya? A la situación menos ansiosa, ¿bien? Por lo tanto, aquí vamos a hacer como una escala en definitiva. Entonces, la situación uno va a ser la más ansiosa, más angustiante, no sé, confrontarse con el estímulo aversivo, confrontarse con el recuerdo traumático, por ejemplo, entre otras cosas. Y la 10 va a estar relacionada, pero no va a ser tan ansioso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es la desensibilización progresiva, o sea, en fases de relajación, de respiración. Al menos así lo hago yo, no lo hago con estímulos directos, pero sí lo hago con imaginería yo al menos, ¿ya? O sea, que el paciente vayamos introduciendo en él estas imágenes perturbadoras, por ejemplo, desde la menos perturbadora a la más perturbadora, estando en una fase de relajación. Acá, ¿qué pasa finalmente? Que en definitiva nadie se angustia estando relajado, por si acaso. ¿Ya? Entonces hay que entender, ¿verdad?, que es importante que esta exposición, ¿verdad?, a estas imágenes perturbadoras, lo que van a hacer es lo que dice la técnica, desensibilizar. O sea, le vamos a quitar el poder, ojo, a esas imágenes mentales perturbadoras. ¿Ya? Ahora bien, de nuevo insisto, queridos colegas, que estas técnicas déjenlas para el final del tratamiento. ¿Ya? Porque probablemente a veces antes de partir con estas técnicas podemos avanzar con otras que son menos invasivas y que funcionan bastante bien y que claramente le van a ayudar a usted con su paciente, ¿verdad? A avanzar también en desarrollar la confianza, el vínculo, darle a lo mejor estrategias aledañas que van a ayudar un poquito a ir corriendo por la selva y sacando para el lado las hierbas, por ejemplo, la maleza, pero la desensibilización sistemática ya es una técnica un poquito más dura, y a veces, ojo, en algunos casos los pacientes a veces no están muy preparados, ¿ya? Entonces, dejémosla al final del proceso, pero funciona extraordinariamente bien con esa creencia, por ejemplo, con pacientes con crisis de pánico que dicen, mira, no es que si me vuelve la crisis de pánico no lo voy a poder resistir, ¿ya? Entonces, trabajar con el miedo, por ejemplo, puede ser una buena estrategia, la desensibilización sistemática, ¿ya? Y aquí hay una teoría súper interesante que la quise traer el día de hoy, que es la teoría del procesamiento emocional de Foa y Cossack, ¿ya? Esta teoría, ¿verdad? Habla un poquito de que la estructura del miedo es una red de memoria, ¿ya? Y esto es lo interesante, que enlaza estímulos amenazantes, respuestas físicas y significados asociados, ¿ya? Aquí lo más importante es que el procesamiento emocional requiere, por ejemplo, la activación de la representación del miedo, ¿ya? De hecho, muchas personas, por ejemplo, que presentan, no sé, estrés postraumático, por ejemplo, aparecen representaciones en su cabeza, en su cerebro, ¿verdad? Que efectivamente gatillan estas situaciones, ¿ya? También, ojo, hay una presentación de información correctiva, hay exposición sin consecuencia temida y la elaboración cognitiva de esta información correctiva. Entonces, lo interesante de esta teoría es que nos va a decir que va a existir esta red como de memoria, en donde efectivamente estos recuerdos traumáticos pueden quedar enlazados, ¿ya? Entonces acá podemos hacer efectivamente la exposición prolongada, la podemos hacer a través de imaginería, ojo con eso, a mí al menos esta es la que me gusta, creo yo que no es tan dura, pero también podemos hacer una exposición en vivo, ¿ya? Ahora bien, ahí yo creo que va en lo que ustedes van a ver con su paciente, ¿ya? Porque en estricto rigor lo que hemos visto es que a veces logramos entender efectivamente la situación por la cual la persona está con este trauma, pero hay situaciones que mantienen estas situaciones traumáticas, por ejemplo, como la evitación, ¿ya? A veces la misma evitación hace que las personas perpetúen las situaciones de angustia, de ansiedad, y es en razón de eso que lamentablemente el paciente no puede avanzar en la terapia, ¿ya? Al menos yo creo que podemos trabajar, hay una técnica que se llama reprocesamiento cognitivo, que la trabajamos en el trauma, o procesamiento cognitivo, así se llama por si acaso,
Lo he visto escrito de las dos formas, procesamiento cognitivo o de reprocesamiento cognitivo, en donde, por ejemplo, nosotros trabajamos con el relato traumático, por ejemplo. Entonces, lo que le pedimos al o a la paciente es que escriba la situación traumática y sesión a sesión el paciente vaya relatando la situación traumática en este espacio tranquilo, en donde está con nosotros, donde ya hay confianza terapéutica. Y ahí lo que vamos a hacer, queridos colegas, como dice la teoría más clásica de esa, es que vamos a identificar estos stop points, se llama, estos puntos estancados del relato, ¿ya? Y esos puntos estancados del relato los vamos a trabajar muchas veces con reestructuración cognitiva o con analogías, por ejemplo, ¿ya? Y en razón de eso aparece la revolución cognitiva, ¿verdad? Aquí aparece primero el colega Ellis, ¿verdad? Con la terapia racional emotiva, por ahí por el 62, y aparece Aaron Beck después un poquito con la terapia cognitiva de la depresión en el 67, ¿ya? Ambos identificaron, y esto es importante, que ambos identificaron la importancia de las creencias o de los pensamientos, ¿ya? Y esto tiene que ver con todo lo que pasaba en ese momento, por cierto. En algún momento por ahí, por el 1942, comienza toda esta revolución de la psicología cognitiva. Se empieza a hablar de los primeros computadores, por ejemplo, se hace analogía en mente-computador, por ejemplo, que es clásica, en donde efectivamente se decía que nosotros los seres humanos procesábamos la información tal cual lo hacía un computador. O sea, había un input, ¿verdad? Que un estímulo, ¿verdad? Ese input llegaba a nuestro cerebro y ese cerebro obviamente lo que hacía era sacar un output, ¿ya? Obviamente que es muy lineal lo que estoy diciendo, nosotros sabemos que no es así, pero en estricto rigor ese fue el primer modelo. De hecho, ahí hay una teoría interesante, el modelo de la teoría de la comunicación de Shannon, que nos dio un poquito esta visión de que la mente podía ser como un canal, ¿ya? Ahora bien, lo más interesante, a mi juicio, que establecieron estos dos autores es que intentaron hacer la psicología cognitiva una ciencia también, que era un poco lo que teníamos anteriormente. Yo creo que una de las fortalezas que tenía el paradigma conductista es que efectivamente nació como ciencia e intentó colocar estas bases científicas, pero en el transcurso ya no pudo sostener la imposibilidad de no reconocer los pensamientos. Entonces, esa medida científica quedó en la psicología cognitiva. Y en razón de eso, aparecieron estos conceptos bien interesantes, por ejemplo, de Beck, esta tríada cognitiva, ¿verdad? Que nos hacía pensar inmediatamente que este paciente tenía depresión cuando tenía una visión negativa de sí mismo, una visión negativa del futuro, por ejemplo, y una visión negativa del mundo, ¿verdad? Del entorno, ¿ya? Y eso efectivamente nos hacía pensar de que esta persona podía estar pasando por una depresión, ¿ya? Y lo otro interesante que hizo Beck, a mi juicio, es la utilización de escalas psicométricas, ¿verdad?, para la medición de los síntomas. Yo creo que un poquito lo que hizo Beck fue colocar como en la medición, ¿verdad?, un énfasis importante para poder establecer que el cambio cognitivo era posible, ¿ya? Y también ambos autores, ojo, tanto Ellis como Beck, hablaron de esquemas, ojo con esto, ¿ya? Los esquemas, ojo, son las estructuras más profundas que tiene el ser humano, ¿ya? Tanto Ellis como Beck referían que los esquemas surgen por ahí en la primera infancia, 4 o 5 años, y esos esquemas finalmente son como, siempre lo explico así, son como lentes, y esos lentes hacen que nosotros veamos el mundo de una determinada forma, ¿ya? Ahora bien, más adelante aparece otro autor que habla de los esquemas maladaptativos, ojo, que no es ni Ellis ni Beck, sino que fue Jung, ¿ya? Jung habla de los esquemas maladaptativos. Esos esquemas maladaptativos entonces también, ojo, se adquirirían ahí por los 4 o 5 años y se adquirirían por diversas situaciones que tenían que ver con la teoría del apego, por ejemplo, con elementos inclusive hasta medio psicoanalistas, y en razón de eso quedamos con esos esquemas muy, muy latentes en nosotros. Yo los invito a revisar la teoría de Jeffrey Young, de los esquemas maladaptativos porque es muy interesante y al mismo tiempo creo yo que hace una descripción mucho más completa de la psicopatología del esquema en nuestros pacientes. Y a veces trabajar directamente con los esquemas hace intervenciones mucho más profundas, ¿ya? O sea, generamos los cambios reales. Y aquí un poco yo recomiendo la teoría de los esquemas, o disculpe, la terapia de los esquemas, si alguno de ustedes quiere trabajar con pacientes con trastornos de personalidad, con pacientes que tienen trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo,
con pacientes crónicos, por ejemplo, que a veces pueden ser muy complejos, la terapia centrada en los esquemas es, a mi juicio, la solución. ¿Por qué? Porque en Ellis y Beck lo que hicimos fue ayudar a reestructurar, ¿ya? Pero la reestructuración funciona bien en pacientes neuróticos, por si acaso, ¿ya? La reestructuración cognitiva funciona de lujo con personas que tienen problemas neuróticos, pues, o sea, no sé, tengo un problema con mi pareja, tengo un problema con mi jefe, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero no funciona tan bien, ojo, con patologías que son crónicas. Por ejemplo, con un paciente que tiene, no sé, un trastorno borderline, por ejemplo, o limítrofe, decirle al paciente que no piense lo que está pensando es muy complejo. De hecho, porque el paciente lo está pensando y lo está sintiendo. O sea, imagínese una paciente limítrofe decirle ya, pero no pienses en eso, o trata de pensar en algo positivo de tu miedo al abandono, no se puede, honestamente. Entonces, la terapia centrada en los esquemas, a mi juicio, puede ser una buena respuesta para esos casos más complejos, ¿ya? De hecho, yo lo ocupo mucho con los trastornos más complejos que he tratado, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos limítrofes, por ejemplo. Em, También lo ocupo harto con los trastornos bipolares, porque a veces es más interesante que el paciente logre entender su esquema maladaptativo y en razón de eso un poquito trabajar en el entendimiento de eso, en la reescritura, por ejemplo, o en la resignificación de estos esquemas, ¿ya? Entonces, funciona muy bien también en trauma complejo, ¿ya? También hay que confesar eso, ¿ya? Entonces, en definitiva, el esquema sigue siendo un constructo interesante, ¿ya? Y el esquema entonces sería como la parte la estructura más profunda que tiene esta distorsión cognitiva, y sobre el esquema estarían estos pensamientos automáticos, ¿ya? O sea, derivado de los esquemas aparecen estos pensamientos automáticos en sí, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, la reestructuración cognitiva puede ser una buena técnica, ¿ya? Es una técnica bastante central, por lo tanto es importante que ustedes aprendan a usarla. Yo no insisto, no es la panacea, con mucho respeto lo digo, no se enoje nadie conmigo, em, pero funciona muy bien en ciertos casos. Por ejemplo, en la depresión funciona bien en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, funciona bien en los trastornos neuróticos, ¿ya? No funciona muy bien, obviamente, en los trastornos más bien crónicos, ¿ya? Pero ojo, también es una técnica bien concreta y que esto creo que es súper relevante lo que les voy a decir, y una técnica muy bien aceptada y tolerada por los pacientes, ¿ya? De hecho, hay un metaanálisis muy interesante em, que coloca la reestructuración cognitiva como la técnica de mayor aceptación por parte de los pacientes, ¿ya? O sea, es bien interesante ese metaanálisis porque hizo una revisión, por ejemplo, de todas las técnicas cognitivas conductuales que existían, y dentro de ellas apareció la reestructuración cognitiva como la mejor, la que los pacientes más aceptan, ¿ya? Lo que a los pacientes les gusta más finalmente. Pero cuando hablamos de efectividad, la reestructuración caía a la mitad de la tabla, o sea, no era tan efectiva. La efectividad la tenían siempre las técnicas de tercera generación, ¿ya? Entonces, a ver, podemos ir matizando, ¿verdad? Porque a veces, ojo, algunos pacientes son más complejos y avanzar con estas técnicas que no son tan invasivas nos pueden permitir, ¿verdad?, avanzar un poquito más con conocer el caso, con nosotros llegar un poquito mejor al establecimiento bien del diagnóstico, con mejorar quizás la relación terapéutica, por ejemplo. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que la reestructuración cognitiva finalmente igual es una buena técnica, ¿ya? Ahora bien, y aquí está mi reparo, a veces van a haber ciertos pensamientos que no se pueden reestructurar, ¿ya? Y esos pensamientos que no se pueden reestructurar, queridos colegas, ustedes tienen que anotarlos, ¿ya? Yo siempre hago lo mismo. Parto con reestructuración cognitiva, porque como les digo, es una técnica sencilla, pero hay ciertas ideas que son bien difíciles que el paciente las reestructure, y esas las anoto. ¿Por qué? Porque esas creencias después las trabajo mucho con técnicas de tercera generación. Entonces, puede ser una buena forma de avanzar, ¿ya? Y obviamente aquí la reestructuración cognitiva, nosotros trabajamos con la metodología socrática, ¿verdad? En donde vamos haciendo preguntas sobre preguntas, para que el paciente vaya un poquito clarificando su idea, ¿ya? Ahí podemos usar, no sé, típicas preguntas que hacemos, de qué forma esto
te ayuda, de cuál puede ser un procedimiento más positivo, algo que yo siempre pregunto, y si esto te lo dijera un amigo, ¿qué le dirías tú a tu amigo, por ejemplo? Entonces, en definitiva, vamos a ir haciendo este debate de creencias bien interesante, ¿ya? Ahora bien, ojo, para la depresión mayor, por ejemplo, han habido varios estudios que efectivamente consignan que la terapia de segunda generación pareciera ser una de las mejores, ¿ya? De hecho, hay una frase súper clásica que dice por ahí que 12 sesiones de TCC más, ojo, psicofarmacología es la forma de tratamiento. Psicofarmacología. Es la forma de tratamiento adecuada, ¿ya? Entonces, es interesante porque en definitiva la TCC de segunda generación, ojo, es sencilla también. Ayuda rápidamente a detectar esos pensamientos negativos, por así decirlo. Y si el paciente logra entender la dinámica, puede sacar mucho esos pensamientos negativos que tiene la depresión, ¿ya? Ahora bien, por ejemplo, podríamos combinar en la depresión, por ejemplo, activación conductual. Por ejemplo, si yo tuviera poco espacio para hacer sesiones, yo en la primera sesión inmediatamente atacaría con activación conductual, por ejemplo, y alguna técnica, por ejemplo, de enraizamiento, por si el paciente se quiere suicidar y todo lo demás, porque claramente requerimos que el paciente esté bien, ojalá lo más pronto posible, ¿ya? Porque como ustedes bien saben, probablemente la mayoría de los pacientes que se suicidaron, de hecho el 70% de los pacientes que se suicidó, estaban pasando por un episodio depresivo, ¿ya? Entonces, es interesante, por ejemplo, entonces ir combinando estrategias, ¿ya? Y la TCC te da ese camino, ¿ya? Yo creo que eso es lo interesante, porque si ustedes tienen un paciente con depresión, lo primero que tienen que hacer es activación conductual, o sea, mover al paciente, ¿ya? Con cosas hasta más sencillas, ¿ya? Salir a caminar, salir a juntarse con un amigo, cosas pequeñitas, para obviamente un poquito interferir en estos refuerzos negativos que ha tenido él permanentemente en razón de la depresión, porque recuerden que la depresión lo que hace es que baja finalmente el estado de ánimo y al mismo tiempo hace que el paciente pierda el placer por las situaciones. Entonces, lo que hace la depresión es hacer un loop negativo y entonces lo que nosotros queremos hacer es que tenemos que movilizar al paciente. Y la mejor forma es con activación conductual y técnicas de segunda generación que son mucho más sencillas, ¿ya? También en la TCC para los trastornos de ansiedad también pasa algo bastante parecido. De hecho, hay que tener en cuenta que es bien difícil encontrar un paciente con ansiedad pura o un paciente con depresión pura. Ya, generalmente tenemos un paciente con depresión y algo de ansiedad, o tenemos un paciente con ansiedad y algo de depresión. ¿Ya? Por lo tanto, ahí vamos a tener una comorbilidad muy directa. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, si nos llega un trastorno, un paciente con trastorno de ansiedad, que es lo que más prima, efectivamente no tenemos que perdernos. Ahí claramente podemos comenzar, por ejemplo, como les puse aquí, con exposiciones progresivas, después ir a técnicas de segunda generación y finalmente terminar, por ejemplo, con técnicas de tercera generación. ¿Ya? La exposición progresiva quizás no tan dura, podemos ir haciendo aproximaciones sucesivas, por ejemplo, ¿ya? Y reestructuración cognitiva inmediatamente para trabajar, por ejemplo, el pensamiento catastrófico. ¿Ya? Entonces, y después más adelante podemos trabajar esta incertidumbre o podemos trabajarlo a través de metacognición. ¿Ya? O sea, en definitiva lo que quiero ir con esto es que no dejen de mirar al paciente. O sea, el paciente va a tener ciertas representaciones, va a tener obviamente ciertos síntomas y aquí lo que más queremos es que el paciente esté bien y ojalá lo más pronto posible. ¿Ya? Pero llegamos a la tercera generación y aquí hay un cambio de verdad radical. ¿Ya? Acá yo creo que lo que une las tres generaciones, ojo, es que las tres generaciones quieren hacer un cambio. ¿Ya? Y las tres generan un cambio conductual o un cambio de comportamiento. Las tres generaciones hacen lo mismo, pero lo hacen a través de distintos mecanismos. ¿Ya? En la primera generación era obvio porque reemplazamos un estímulo negativo por otro positivo o una conducta negativa por una positiva, qué sé yo. En la segunda generación, y eso repercutía obviamente en la conducta. En la segunda generación cambiamos un error cognitivo o cambiamos una distorsión cognitiva o cambiamos un pensamiento desadaptativo por algo más adaptativo. ¿Ya? O sea, cambiamos un pensamiento negativo por algo positivo y en la tercera generación lo que hacemos es algo totalmente distinto. ¿Ya?
Aquí lo que nos centramos netamente es trabajar claramente en la relación que tiene el paciente, ojo, con esos pensamientos. ¿Ya? Por lo tanto, al cambiar, ojo, esa relación que tiene el sujeto con sus pensamientos, finalmente igual llegamos al cambio conductual. ¿Ya? Porque en definitiva, por ejemplo, cuando trabajamos sobre la evitación, ¿verdad? Experiencial, el paciente obviamente puede exponerse a ciertas situaciones angustiantes. ¿Ya? Entonces el cambio es notorio. ¿Ya? Aquí hay un cambio filosófico muy importante por si acaso. ¿Ya? Y aquí obviamente yo les invito a leer a Hayes, por ejemplo, que un poco ha sido uno de los que más ha escrito en este cambio que tenemos, este viraje, como él ha denominado, de la sintomatología. ¿Ya? Y aquí, em, en esta tercera generación, no se cree tanto en la psicopatología clásica del DSM-5, ¿verdad? Sino que aquí se habla de la inflexibilidad psicológica y de la evitación experiencial, por ejemplo, como los mecanismos claramente más importantes para la patología que presenta el paciente. ¿Ya? Entonces, Hayes fue el autor, ojo, de la teoría de los marcos relacionales. ¿Ya? Aquí, de alguna otra forma, las personas, ¿verdad? Poseen ciertas capacidades, ¿verdad?, para relacionar eventos de manera no determinadas por sus propiedades físicas. ¿Ya? A veces nosotros, en definitiva, logramos generalizar o sobregeneralizar ciertos pensamientos. ¿Ya? Y por lo tanto, las personas terminan teniendo miedo a sus pensamientos. ¿Ya? Y a veces las personas, como dicen, se fusionan con esos pensamientos. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces las personas empiezan a creer lo que piensan y en razón de eso empiezan a sentirse extremadamente mal. ¿Ya? Por lo tanto, la teoría de los marcos relacionales es como la base, es mucho más complejo que lo estoy diciendo, pero es un poquito para que entiendan. ¿Ya? Entonces, la psicopatología, aquí está interesante esto, la psicopatología desde la ACT, por ejemplo, estaría ligada a este concepto que se llama la inflexibilidad psicológica. ¿Ya? Y ojo, tiene mucho sentido, por si acaso, porque muchas patologías, o sea, diría todas las patologías generalmente, los pacientes presentan una gran inflexibilidad psicológica. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer con el paciente es, obviamente, propiciar la flexibilidad psicológica a través de 6 grandes puntos que nos enseña la acta. ¿Ya? Ahora bien, esto es interesante, ¿ya? La terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad? Propone que la psicopatología surge de la inflexibilidad psicológica, ¿ya? O sea, evitar, reprimir o luchar contra la experiencia interna aversiva, de manera que amplifican el sufrimiento y limitan la vida. Eso es así, ¿ya? De hecho, muchos de nuestros pacientes evitan pensar en ciertas cosas, tratan de que la ansiedad no entre. Aquí es al revés. Lo que nosotros tenemos que hacer al paciente, o tenemos que ayudar al paciente, es que deje entrar, por ejemplo, la ansiedad, sin intentar cambiarla, entendiendo que muchas veces el dejar entrar, la aceptación finalmente termina siendo mucho más terapéutica que la evitación. ¿Bien? Entonces, sabemos efectivamente que esta inflexibilidad psicológica está correlacionada con muchas psicopatologías distintas, por cierto. ¿Bien? Por eso la invitación ahí es que lean a Hayes. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hay esta idea de esta inflexibilidad psicológica y aparece no sé si llamarlo constructo, pero sí podríamos llamar constructo, que es el Exaflex. ¿Ya? Y el Exaflex es una forma, en definitiva, de un poquito graficar a través de otro instrumento que se llama el C-Flex, de graficar, por ejemplo, la inflexibilidad psicológica. ¿Ya? Y aquí van a haber 6 elementos centrales. Por ejemplo, va a existir la evitación experiencial, ¿ya? Que muchas veces las personas intentan evitar ciertas experiencias internas, y eso, como dice aquí, paradójicamente amplifica el sufrimiento. ¿Ya? Por ejemplo, el no pensar en la ansiedad, el no quiero que me venga la ansiedad, lo único que hace es aumentar la ansiedad. ¿Ya? La inacción o la acción impulsiva. Hay conductas, por ejemplo, dirigidas solo a reducir síntomas y no avanzar en valores, por ejemplo. Y la desconexión con los valores, que muchos de nuestros pacientes efectivamente se han desconectado de lo que es realmente importante para ellos. De hecho, pasa que los pacientes cuando llegan a nuestra consulta, yo digo que están como quebrados con sus valores. ¿Ya? En estricto rigor, por ejemplo, el paciente dice, pucha, estoy estudiando esta carrera, psicología, pero no me gusta la psicología.
Estoy trabajando en este trabajo, pero no me gusta este trabajo. Estoy con esta pareja y no me gusta esta pareja. Entonces, uno ve que efectivamente muchos de nuestros pacientes llegan con esa desconexión de valores bien interesante. Y que claro, uno de nuestros objetivos terapéuticos es efectivamente eso, dejar de hacerlos que sean mucho más coherentes con lo que realmente es importante para ellos, ¿ya? La función cognitiva, que esto es un tema bien complejo, que muchas veces las personas están pegadas con sus pensamientos, o sea, las personas son ese pensamiento, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudarlos a defusionar esos pensamientos, ¿ya? O sea, tenemos que ayudarlos en estricto rigor a que puedan un poquito desapegarse de esa forma de pensar, porque a veces los pacientes creen que porque lo piensan es que realmente lo son. Entonces, esa idea hace de que el solo hecho de que aparezca una idea en la cabeza, el paciente aumente la angustia, ¿ya? El yo, como contexto, también entender un poquito de que las cosas, o sea, uno forma parte de un contexto superior y la falta del contacto en el presente, que aquí trabajamos con mindfulness, por ejemplo, para que el paciente efectivamente deje entrar esa ansiedad o deje entrar esos pensamientos sin intentar cambiarlo, ¿ya? Entonces, la psicopatología de la ACT finalmente va a hacer que nosotros tenemos que trabajar entonces en estos 6 procesos, ¿ya? La difusión cognitiva, aquí es ayudar al paciente que experimentar pensamientos como eventos mentales, no como verdades literales, ¿verdad? La aceptación, ojo, que la aceptación, y esto es importantísimo, la aceptación no es conformismo, eso quiero dejarlo súper claro, sino que la aceptación es estar dispuesto a sentir, ¿ya? Yo le invito a ver un video en YouTube que, que está súper bueno, que se llama em, los videos TED. Ponga TED en YouTube, Hayes, por ejemplo. Ahí Stephen Hayes hace un video de TED, dura como 10 minutos y explica cómo aparecieron esta idea en su cabeza. Era un sujeto que vivía lleno de crisis de pánico, eh, y que lo único que le ayudó finalmente fue esta aceptación, por ejemplo. El yo como contexto, finalmente, darle un sentido mucho más amplio a cualquier pensamiento o emoción. O sea, en definitiva, yo puedo reconocer estos pensamientos. El contacto con el presente, que es el mindfulness con lo que trabajamos, y la clarificación de los valores, que al menos yo en la consulta lo trabajo harto con la clarificación de los valores, la trabajo muy, muy de la mano con las acciones comprometidas. Entonces, a veces es extremadamente importante entonces de que nuestros pacientes logren identificar esos valores que son relevantes para ellos y en razón de eso puedan hacer ciertas acciones que puedan acercarlo a sus valores, ¿ya? Y cuando la persona es mucho más coherente, ojo, la persona empieza a navegar, ojo, más tranquilamente, po. O sea, hay cosas que lo descompensan claramente menos, ¿ya? La terapia de aceptación y compromiso en la actualidad debe ser una de las terapias que tiene mayor efecto, ¿ya? Hay patologías que sí, que claramente son súper interesantes trabajarla con ACT, por ejemplo, la ansiedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ansiedad no va a desaparecer, ¿ya? Por más que el paciente tenga dentro de su objetivo de su vida que la ansiedad desaparezca, la ansiedad no desaparece. Por lo tanto, trabajar, por ejemplo, con ACT, la ansiedad me parece un acierto, ¿ya? Porque ayuda mucho también a que los pacientes no recaigan. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, desde la terapia cognitiva conductual más clásica de segunda generación, lo que se hacía ahí era cambiar un pensamiento por otro, ¿verdad? O sea, que si me viene una crisis de pánico, ya no pensar que es la crisis de pánico, lo otro, tratar de hacer un ejercicio de relajación, de respiración para evitar el síntoma, pero a veces lamentablemente el síntoma nos inunda, ¿ya? Y en razón de eso, la ACT pareciera ser la respuesta, honestamente, ¿ya? Porque en estricto rigor lo que hacemos con la ACT es decirle al paciente de que la ansiedad finalmente es, así como muchas cosas que están pasando a su alrededor, es una de las cosas más, ¿ya? Es uno de los pensamientos más. El estar viviendo ansiedad no significa que uno está viviendo ansiedad, sino que está teniendo pensamientos de ansiedad, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que logramos hacer esta defusión cognitiva, ¿ya? Entonces, ayudamos a que el paciente le preste menos atención, por así decirlo, o baje la relevancia, por ejemplo, la ansiedad en su vida. Entonces, por ejemplo, la ACT funciona extraordinariamente bien, ¿ya? La terapia dialéctico-conductual también es interesantísima porque en estricto rigor
partió siendo una terapia muy centrada en los trastornos límites, ¿verdad? Y en la actualidad claramente nosotros vemos que esta misma estrategia las podemos adoptar, por ejemplo, en otras patologías complejas como, no sé, un trastorno bipolar, por ejemplo, como por ejemplo un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, porque funciona muy bien finalmente con varias estrategias, por ejemplo, como la aceptación, como por ejemplo un poquito reconocer el malestar emocional, por ejemplo, ayuda a los pacientes a mejorar sus relaciones interpersonales, por ejemplo, y todo eso ayuda, obviamente, o previene la desregulación emocional. ¿Ya? Nosotros sabemos, ojo, que existen ciertas predisposiciones, por ejemplo, biológicas, ¿verdad? Que establece Marshall Linehan, como la sensibilidad, por ejemplo, a aumentar estímulos emocionales, la inhibición conductual deficiente, la recuperación lenta del arousal, por ejemplo. Y hay factores obviamente ambientales invalidantes, por ejemplo, como el rechazo, la minimización y la sensación de expresión emocional. O sea, en estricto rigor vemos que estas personas finalmente perciben obviamente la realidad de una manera distinta. ¿Bien? Probablemente ustedes han tenido pacientes TLP, yo he tenido hartos pacientes TLP, pacientes más bien dicho, más mujeres que hombres, y uno ve claramente esto. O sea, vemos finalmente que aparece esta idea clásica, por ejemplo, del pensamiento dicotómico, que uno, una semana uno es el mejor psicólogo del universo, a la otra semana uno es el peor psicólogo del universo. Entonces, obviamente que ayudar a que la paciente pueda entender lo que le está pasando, creo yo que es el primer gran punto. Entonces, este tipo de estrategia funciona con terapia individual, terapia grupal, ¿verdad? El coaching telefónico clásico, y que también es muy importante un cuarto punto que tiene que ver con el trabajo, el burnout, claramente, de los terapeutas, ¿ya? Probablemente ustedes, si han atendido pacientes con TLP, se dan cuenta de la complejidad que es esto, ¿ya? De hecho, yo cuando partí siendo psicólogo, hace muchos años atrás, honestamente, em, de verdad que al principio me sentía muy frustrado. Ya, yo partí trabajando con trastornos de personalidad, entonces estaba muy frustrado, muy angustiado, por ejemplo, porque yo hacía lo mejor que podía en ese momento y sentía que la cosa no avanzaba o que de repente recibía agresiones, por ejemplo, por parte de los pacientes, y yo no entendía por qué pasaba eso. ¿Ya? Obviamente que no tenía que ver conmigo, por si acaso, y es lo mismo que le digo a usted. A veces estas condiciones finalmente requieren de un mayor manejo y requieren de una mayor como experticia para no enganchar con estas situaciones. Pero yo cuando partí siendo psicólogo joven, debo confesar que enganché al principio y me sentía muy mal, muy angustiado, ¿cachai? Muy desilusionado, porque de verdad que hacía lo mejor por esas pacientes y no avanzaban. Po. Y no avanzaban porque efectivamente había una condición más compleja de fondo. De hecho, tenía pacientes con TLP y además adicciones, entonces eran pacientes ultra mega complejas. Entonces, a lo que voy con esto es que esta puede ser una muy buena estrategia, ¿verdad? Para poder, obviamente, por ejemplo, reducir los intentos de suicidio, por ejemplo. También reducir las autolesiones, que funciona súper bien. En definitiva, lo que se hace cargo interesante de esta terapia es acerca de los síntomas. ¿Ya? Y también pues, hay otros autores de la tercera generación, por ejemplo, John Kabat-Zinn, se los recomiendo mucho, Sinden Segal también, por ejemplo, que han hecho ciertos programas, por ejemplo, de atención plena, por ejemplo. ¿Ya? John Kabat-Zinn, por ejemplo, fue uno de los primeros que integró el mindfulness a la terapia cognitiva conductual. Trabaja mucho con mindfulness y también, ojo, hace cosas clásicas, por si acaso, con reestructuración cognitiva, entre otras cosas. Pero lo más central acá va a ser la meditación, por ejemplo, el reconocimiento de las emociones, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora bien, hay varios estudios científicos, y yo los traje porque yo me acuerdo que cuando empecé a ver esta dinámica, con mucho respeto a decir esto, pero yo decía, pero ¿cómo tan chanta, cómo están involucrando mindfulness en la terapia cognitiva conductual? ¿Ya? Era porque no me había metido, por si acaso, debo reconocerlo. Entonces empecé a identificar que había mucha evidencia científica al respecto, mucha. O sea, de hecho, si ustedes buscan, hacen una revisión sistemática y colocan mindfulness, por ejemplo, van a empezar a ver que hay una evidencia, pero arrolladora,
Y una de las evidencias más arrolladoras que hay fue en el 2023, donde en la revista Nature, por ejemplo, se publicó un artículo bien interesante donde decía que el mindfulness funcionaba como una especie de reseteo neuronal. Entonces, eso generó la embarrada finalmente desde el punto de vista científico, porque eso también se corroboraba, por ejemplo, con otras investigaciones. Por ejemplo, Tang en el 2015, en una revisión de 21, ojo, estudios estructurales, confirmó, ojo, estas alteraciones cerebrales, ojo. O sea, en definitiva, programas tan básicos de 8 semanas como el MBSR, por ejemplo, podía generar cambios interesantes a nivel, obviamente, cerebral. ¿Ya? La revista Nature, como les dije, el 2023 también lo corroboró. ¿Ya? O sea, ese reseteo neuronal es muy, muy importante. Por lo mismo, ahora, desde un tiempo a esta parte, yo aplico mindfulness todos los días en mi vida diaria y también lo hago con mis pacientes porque es una cuestión tan sencilla, tan fácil, em, que nos ayuda mucho a mejorar, por ejemplo, la rumiación, nos ayuda mucho a mejorar la ansiedad, por ejemplo, entre otras cosas. Usted sabe que nuestra mente es maravillosa, pero nuestra mente a veces también es la que más nos perturba, po, ¿ya? Siempre estamos pensando en todas las catástrofes que vendrán y siempre estamos pensando en todo lo malo que hice para atrás. Entonces, nuestra mente no descansa nunca. Por lo tanto, yo les recomiendo un mindfulness a usted. Entonces, hay varios programas. Ya está, por ejemplo, el MBCR de Kabat-Zinn, que dura 8 semanas, ojo, de sesiones de 2 horas y media, por ejemplo, y práctica diaria de 45 minutos, por ejemplo. También hay un retiro silencioso de un día. ¿Ya? Los tamaños del efecto son bastante interesantes, ojo, es de 0,3 a 0,51 para la ansiedad y la depresión, pero el más robusto es el dolor crónico. O sea, pacientes con, por ejemplo, enfermedades terminales, pacientes, por ejemplo, con, con Cheire, pacientes con, por ejemplo, con fibromialgia, por ejemplo, podrían ser bien interesantes aplicarle este modelo. ¿Ya? El MBC también de Segal, de Sinden Segal, también muy interesante porque ayuda mucho a la prevención de la recaída y la depresión recurrente. ¿Ya? Por ejemplo, se ha visto que ayuda a reducir las recaídas entre un 66 y un 50%, ojo. Y esto se mantiene más de 2 años. Entonces, de nuevo insisto, yo los invito a capacitarse en mindfulness. No es tan difícil, por si acaso. Hay algunos libros bien interesantes. Por ejemplo, está uno que se llama Mindfulness para principiantes, que siempre lo recomiendo, que funciona muy bien para una introducción. También está el otro de la Bayer, que es Mindfulness para la felicidad, que funciona muy bien. Hay muchos, muchos como tips para la consulta, para trabajar con su paciente. Y el otro es terapia cognitiva conductual basada en mindfulness, ¿ya? De Segal, que también funciona muy bien. Es un excelente libro que nos permite bien cómo podemos incorporar el mindfulness, por ejemplo, en la terapia, ¿ya? Y Paul Gilbert, ¿ya? Y con esto vamos cerrando porque son las 9. Paul Gilbert, que habla de la terapia centrada en la compasión, muy importantísimo porque muchos de nuestros pacientes, ¿verdad? Lamentablemente no se tratan muy bien, ¿ya? Y una de las formas finalmente más interesantes que podemos efectivamente llamar a la compasión son con las técnicas de la CFT, ¿ya? Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que siempre la hago, que le digo a mis pacientes, por ejemplo, que en la semana anoten cómo se trataron. Súper sencillo. Entonces, súper sencillo. Entonces el paciente llega con la tarea hecha y vemos efectivamente que se ha tratado súper pésimamente, po, ¿ya? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es buscar una forma mucho más compasiva. También los relatos compasivos son súper interesantes. Las imágenes compasivas, por ejemplo, que lo trabajo harto con mis pacientes cuando han tenido situaciones traumáticas, por ejemplo, o la reescritura emocional, que la combino muchas veces con la terapia centrada en los esquemas. Entonces, funciona muy bien la terapia centrada en la compasión. De hecho, nosotros acabamos de terminar un metaanálisis en donde vemos que la terapia centrada en la compasión, ojo, es una de las mejores técnicas, ¿verdad?, para mejorar el burnout o el agotamiento emocional en profesores, ¿ya? Es un metaanálisis que lo estamos trabajando que funciona bien. Entonces, revisar estos son interesantes. Pero para terminar, tenemos que efectivamente ir más allá, creo yo. Yo creo que
efectivamente tenemos que empezar a ver una terapia centrada en proceso, ¿ya? Hay está la terapia, obviamente, que estamos muy centrados, por ejemplo, en ciertos procesos centrales que tienen algunas patologías, y esa obviamente es la terapia cognitiva conductual transdiagnóstica, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? En términos súper sencillos, es que hay muchas patologías que comparten ciertos procesos. Por ejemplo, una de las que más me gusta es la de Fairburn, ¿ya? Fairburn es probablemente uno de los psiquiatras más reconocidos de TCC, y él es un poco el impulsor de esta teoría transdiagnóstica, en donde, por ejemplo, él lo llevó a cabo en los trastornos de la conducta alimentaria. Y él se dio cuenta que efectivamente todos los trastornos de la conducta alimentaria comparten el mismo proceso, el mismo. O sea, el sujeto empieza a obsesionarse con el físico, hace una dieta extrema, y después de la dieta extrema pueden haber dos caminos: o restricción, que es un poco lo que hace la anorexia, o atracones. ¿Ya? Entonces, eso lo que hace es reforzar la idea de la delgadez, por ejemplo, y reforzar la idea de seguir una dieta absolutamente estricta. Entonces, lo que nos dice la terapia centrada en proceso es que efectivamente, si nosotros le pegamos directamente a lo que está afectando a esta patología, probablemente el tratamiento va a ser mucho más corto, ¿ya? Entonces aquí hay procesos diagnósticos que son claves, por ejemplo, la rumiación, que la comparten muchos trastornos; la desregulación emocional, que también la comparten muchos trastornos; la evitación experiencial también, y la intolerancia a la incertidumbre. Por lo tanto, estos son algunos, ojo, procesos transdiagnóstico clave, ojo, no son todos, pero en estricto rigor lo que nos dicen estos teóricos, que está como bien en boga, es que hay una serie de trastornos finalmente que comparten una serie de procesos, y por ende efectivamente debiésemos ir hacia esos procesos para poder ayudarlos a adaptarse y poder obviamente sobrepasar obviamente su situación crítica de salud mental, ¿vale? Eso, pues, queridos colegas, ha sido un gusto. Me pasé 5 minutos. Así que, bueno, les deseo suerte en el sorteo. Y bueno, y cualquier cosa ahí me comentan si hay alguna pregunta. La diapo se las van a dejar por si acaso los chiquillos de Adipa, para que la puedan revisar con detenimiento y poder acceder, ¿vale? Eso, no sé si hay alguna duda, Súper. pregunta, observación. Eso, un abrazo. Gracias, Jonathan. Sí, yo creo que sí hay dudas porque estuvo bien activo el chat. Les voy a pedir, tenemos tiempo yo creo que para una, dos preguntas, si es que son cortitas, así que les voy a pedir que levanten la mano para así poder habilitarles el micrófono y hacer este espacio un poquitito más dinámico. Recuerden que para levantar la mano deben entrar a la parte de reacciones que está en la barra de herramientas de Zoom. O quizás no hay preguntas, quedó todo clarísimo. Todo claro. Ahí les acabo de mandar la PPT por el chat, por si acaso, para que la bajen. ¿Ya? Ahí está. Súper. Si no hay preguntas, eres libre, Jonathan, de ir a descansar. Muchas gracias por la ponencia de hoy día y que tengas buena semana. Yo me quedo acá con los chiquillos para el sorteo. Ay, espérame, Todo no, no bien. te vayas, no huyas, que Daniela justo levantó la mano. Estaba Daniela. arrancando, estaba apagando la cámara. Está bien. La Daniela Daniela. está rojita, la Daniela. Está como Hola, buenas noches. Buena. Hola. Profesor, le quería preguntar, en un momento usted dijo de que hay pensamientos que no se puede trabajar en la reestructuración cognitiva y que era bueno anotarlos para después trabajarlos en terapia tercera generación. ¿Como qué tipo de pensamientos, por ejemplo, si pudiese dar algún ejemplo? Soy un ejemplo clásico de, por ejemplo, pacientes con crisis de pánico. ¿Ya? Los pacientes con crisis de pánico, cuando tú los trabajas la reestructuración cognitiva, hay ciertos pensamientos que son muy duros, muy extremos. Por ejemplo, la crisis de pánico me va a volver. ¿Ya? Estoy seguro que nuevamente voy a tener otra crisis de pánico, porque los pacientes con crisis de pánico quedan con miedo al miedo. ¿Ya? De hecho, si alguien ha tenido una crisis de pánico, sabe lo asqueroso que es tener esa crisis de pánico, y por lo tanto los pacientes quedan con ese miedo. Entonces, yo me he fijado que en reestructuración cognitiva ellos me dicen, sí, no, sí entiendo que efectivamente si me viene la crisis de pánico, hago un ejercicio de relajación, hago un ejercicio de un enraizamiento,
Pero ¿sabéis cuál es el problema? Es que me sigue viniendo el pensamiento. Entonces siguen con esa idea, dándole vuelta. Entonces, lo que hace, por ejemplo, ahí fundamental es trabajarlo con la terapia de tercera generación, es que el paciente entienda que eso es simplemente un pensamiento. ¿Ya? Porque a veces las personas, como te digo, se funcionan con ese pensamiento, entonces le dan mucho más importancia a ese pensamiento. Entonces están pensando todo el rato que la crisis de pánico les va a venir. Pero cuando defusionan, se dan cuenta que sí, es un pensamiento, así, igual que otros pensamientos nomás, po, ¿cachai? O sea, entonces le quitan la importancia a ese pensamiento. No sé si me entiendes. Sí, muchas gracias. Verá. Gracias, Daniela. Ahora sí, Jonathan, puedes huir y Súper, sigue mi muchas gracias. presentación. Oye, les deseo de verdad lo mejor. Yo creo que siempre, como digo, es un placer, un honor ser psicólogo porque más encima ayudamos y más encima nos pagan, o sea, qué mejor. No, de verdad, pues, imagínense, ¿qué profesión a uno le pagan y más encima lo hace con gusto? Así que es un abrazo y que gane el más mejor, pues, ¿vale? Que gane el más mejor ahí el sorteo. Probablemente están esperando el sorteo, no están ni ahí con la conferencia. Pero sí que, bueno, eso, les deseo lo mejor y que les vaya muy, muy bien a todos. Ya nos vemos en clase, que estén bien. Chao, cuídense. Gracias. Antes de pasar al sorteo, voy a dejar de grabar.